Hola, nosotras somos Nicole Pineda, Paula Rueda y Carol Rueda, estudiantes de química, y el día de hoy les vamos a hablar sobre el efecto Compton. El efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía. El efecto Compton sustituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Como consecuencia de estos estudios, Compton ganó el Premio Nobel de Física en 1927. Sus estudios de los rayos X lo llevaron a descubrir el efecto Compton en 1923, en una época cuando la naturaleza de la partícula, es decir, el fotón de la luz, propuesta por el efecto fotoeléctrico, aún se estaba debatiendo. El efecto Compton es el cambio de la longitud de onda de radiación electromagnética de alta energía al ser difundida por los electrones. El descubrimiento de este efecto confirmó que la radiación electromagnética tiene propiedades tanto de onda como de partículas, un principio central de la teoría cuántica. Este efecto es de especial relevancia científica ya que no puede ser explicado a través de la naturaleza ondulatoria de la luz. La luz debe comportarse como partículas para poder explicar estas observaciones, por lo que adquiere una dualidad onda-corpúsculo característica de la mecánica cuántica. Teorías sobre la luz. Para la época de Compton existían dos teorías importantes sobre la luz que ayudaron a comprender y a descubrir este efecto. La primera era la teoría corpuscular, que decía que la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos sin masa. Y la segunda era la teoría ondulatoria. La luz emitida por una fuente estaba formada por ondas que correspondían al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un medio insustancial e invisible llamado éter. Esto quería decir que la luz se propagaba a través de ondas, contradiciendo totalmente la primera teoría. Sin embargo, antes de 1922, Compton había descubierto que la teoría ondulatoria clásica de la luz no explicaba la dispersión de los rayos X a causa de los electrones. En la interacción de los rayos X con la materia se había encontrado que la radiación dispersada consistía en dos longitudes de onda, la original que era lambda sub I y la otra que era lambda sub D, que hacía referencia a la lambda dispersada, muy similares, aunque la última era ligeramente mayor. En principio se pensó que la lambda dispersada era producida por la fluorescencia del material irradiado, pero esta idea pronto se abandonó, pues esta lambda no dependía en absoluto de la sustancia escogida, sino del ángulo θ respecto al de incidencia, en el que era dispersada la onda inicial. El experimento se basó principalmente a partir de la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía, aunque utilizó también la mecánica relativista de Einstein. La dispersión de fotones por partículas cargadas se llama dispersión de Compton. El experimento original de Compton hizo uso de rayos X alfa K de molibdeno, que tienen una longitud de onda de 0.071 nanómetros. Estos fueron dispersados por un bloque de carbono y observados en diferentes ángulos con un espectrómetro de Bragg. La gráfica muestra las señales a diferentes ángulos de dispersión, 0, 45, 90 y 135 grados. Las gráficas para los tres ángulos diferentes de 0 presentan dos picos, uno en lambda sub 0 y uno en lambda prima, que es mayor a lambda sub 0. El pico corrido en lambda prima es provocado por la dispersión de rayos X a partir de electrones libres, y Compton predijo que dependería del ángulo de dispersión phi. Es conveniente decir que estos resultados fueron los primeros que realmente convencieron a la mayoría de los físicos de la validez fundamental de la teoría cuántica. El efecto Compton es el cambio de longitud de onda de la radiación electromagnética de alta energía al ser difundida por los electrones. El descubrimiento de este efecto confirmó que la radiación electromagnética tiene propiedades tanto de onda como de partícula, que es el principio central de la teoría cuántica. Es decir, esto consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia y la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente de la dirección de dispersión. El desplazamiento de la longitud de onda de los fotones no depende, por tanto, de la naturaleza del medio en el que se produce la dispersión, sino únicamente de la masa de la partícula que deflecta el fotón y de la dirección de deflexión. Por lo tanto, el experimento de Compton demuestra que un fotón puede considerarse como una partícula con un momento lineal y una energía definida. También
Demuestra que las colisiones entre fotones y electrones obedecen las leyes de conservación del momento lineal y de la energía. La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico ya apuntaba a que la luz tiene propiedades similares a la de los corpúsculos. La expresión matemática del momento lineal y el efecto Compton proporcionaron pruebas adicionales de este hecho. Debe quedarnos claro, sin embargo, que los fotones no son como corpúsculos ordinarios, aunque solo sea porque los fotones no existen a velocidades diferentes a la luz. Pero en los demás, como en su comportamiento durante la dispersión, los fotones actúan de manera muy parecida a los corpúsculos de materia. Tienen momento lineal y energía. Sin embargo, también sabemos que la luz actúa como una onda, teniendo frecuencia y longitud de onda. Entre otras palabras, la radiación electromagnética en algunos experimentos tiene un comportamiento similar a lo que se considera un comportamiento de corpúsculo y en otros experimentos un comportamiento es similar a lo que se considera un comportamiento de onda. Este patrón de comportamiento se suele llamar dualidad onda-corpúsculo de la radiación. Características del efecto Compton. El cuanto de rayos X actúa como una partícula al chocar con el electrón, por lo cual la energía de este disminuye. Los fotones tienen una energía característica hμ, y a medida que aumenta el ángulo del rayo incidente, se incrementa su longitud de onda hasta un valor de θ igual a 180 y desde ahí empieza a disminuir. La luz se va a dispersar en varias direcciones, pero la frecuencia no va a cambiar. La absorción de luz de cierta frecuencia por un átomo puede ser seguida por la remisión de luz de una frecuencia diferente. Pero si la onda simplemente se dispersa, entonces, según la teoría clásica, la frecuencia no debería cambiar. Sin embargo, según la teoría cuántica, la luz está compuesta de fotones. Según la teoría de la relatividad, los fotones tienen momento lineal. Si esto es así, en una colisión entre un fotón y un átomo, entonces debería aplicarse la ley de conservación del momento. Según esta ley, que corresponde a la tercera ley de Newton, cuando un cuerpo de masa pequeña choca con un objeto de masa mucho mayor en reposo, simplemente o rebota hacia atrás o se desvía. Experimenta muy poca pérdida de velocidad y los cambios en su energía son mínimos. Pero si las masas de los dos objetos que chocan no son muy diferentes, sí se puede transferir una cantidad significativa de energía en la colisión. Para la demostración matemática o la deducción matemática del efecto Compton, partimos del choque elástico entre un fotón y un electrón inicialmente en reposo. Primero tenemos el principio de conservación del momento lineal, siendo P el momento lineal del fotón incidente. P es igual a E sobre C, o la energía del fotón sobre la velocidad de la luz, o la constante de Planck sobre la longitud de onda. P' es el momento lineal del fotón difundido, Pe es el momento lineal del electrón después del choque, y como son cantidades vectoriales, se verifica que P es igual a P' más Pe. Segundo, tenemos el principio de conservación de la energía. La energía del fotón incidente es E es igual a la constante de Planck por la frecuencia. La energía del fotón dispersado es E', que es igual a la constante de Planck por la frecuencia prima. Y la energía cinética del electrón después del choque no la podemos escribir como un medio de masa por la velocidad al cuadrado, ya que el electrón de retroceso alcanza velocidades cercanas a la luz. Tenemos que reemplazarla por la fórmula relativista equivalente, que sería E es igual a la velocidad de la luz por la raíz de la masa del electrón al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado más el momento lineal del electrón al cuadrado menos la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Y se tiene también la fórmula o la ecuación del principio de conservación de la energía, y resolviendo el sistema de ecuaciones llegamos a la relación entre frecuencia y la longitud de onda, que se convierte en la expresión equivalente de lambda' menos lambda, que sería la longitud de onda dispersada menos la longitud de onda incidente es igual a la constante Compton por 1 menos coseno de teta. En la imagen podemos ver la demostración del choque de un fotón y un electrón en reposo. El fotón se dispersa de su dirección original, mientras que el electrón adquiere un momento y se pone en movimiento. Este choque genera una pérdida y una ganancia de energía.
el fotón pierde una cantidad de energía igual a la que gana el electrón. Entonces, Compton encontró que la diferencia entre ambas longitudes de onda está determinada únicamente por el ángulo θ de dispersión, siendo su constante igual a la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz, que tiene un valor aproximado de 2.42 por 10 a la menos 12 metros. La dispersión de la radiación electromagnética, que en este caso es rayos X por los electrones, se puede explicar como una colisión elástica entre un fotón y un electrón en reposo en el sistema de referencia del observador. A partir de las ecuaciones de conservación del momento lineal y de la energía, podemos llegar a la ecuación que relaciona la longitud de onda de radiación incidente con la longitud de onda de la radiación dispersada y el ángulo de dispersión. Entonces tenemos acá esto, lambda sub f, que es la lambda final menos la lambda inicial, que hace referencia al corrimiento de Compton, y que es igual al delta de lambda y es igual a el momento lineal de el electrón, que es la constante de Planck dividida en la masa del electrón por la c, que es la velocidad de la luz, por 1 menos coseno de θ. Se deduce también la longitud de onda Compton del electrón, que es lambda c igual a h sobre m por c, que es igual a 0.00243 nanómetros. Los cuantos de radiación son recibidos y dispersados en una dirección definida. A continuación, les explicaremos 3 ejercicios del efecto Compton. Se tiene que el fotón incidente con longitud de onda 1.2 por 10 a la menos 11 metros y el ángulo del fotón dispersado es de 90 grados, calcule la longitud de onda dispersada, energía cinética del electrón y el ángulo del electrón dispersado. En el primero, nos piden hallar la longitud de onda dispersada. Es simplemente aplicar la fórmula del efecto Compton despejando lambda prima o la longitud de onda dispersada. Esa quedaría igual a la constante de Compton o lambda c por 1 menos coseno de θ más lambda o la longitud de onda incidente. Reemplazando sus valores, obtenemos que lambda prima o la longitud de onda dispersada es igual a 1.44 por 10 a la menos 11 metros. En el segundo, nos viene la energía cinética del electrón. Como es un choque elástico, se pueden igualar las energías. Entonces, la energía inicial va a ser igual a las energías finales. La energía del fotón inicial va a ser la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda incidente, más la energía del electrón inicial, que es igual a la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, que es igual a la energía del fotón final, que sería la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda dispersada, más la energía del electrón final, que es la que estamos encontrando. Despejando esta energía, nos quedaría que la energía del electrón final es igual a la energía del fotón más la energía del electrón inicial menos la energía del fotón final. Reemplazando sus valores, se encuentra que la energía cinética del electrón es 8.46 por 10 a la menos 14 joules. En el tercero, nos piden el ángulo del electrón dispersado. Como son cantidades vectoriales y ya sabemos que P es igual a P' más PE, es decir, el momento lineal del fotón es igual al momento lineal del fotón dispersado más el momento del electrón, encontramos las componentes X y Y de cada momento y se obtiene que en los componentes en X es la constante de Planck sobre la longitud de onda incidente es igual a P' por coseno de θ más PE coseno de alfa. Y en Y, como no hay movimiento en Y, se obtiene que es igual a 0, P' seno de θ menos PE seno de alfa. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. No sabemos cuál es el momento lineal del electrón ni tampoco alfa, y alfa es el que nos piden. Despejando de una en otra, haciendo relación de las dos ecuaciones, obtenemos que la PE es igual a la constante de Planck
sobre la longitud de onda dispersada por el seno de 90 sobre el seno de alfa. Y alfa despejando nos da 39.76 grados. Así obtenemos las dos incógnitas. Segundo ejercicio. Tenemos que de un blanco de carbono se dispersan rayos X con longitud de onda lambda sub 0 igual a 100 picómetros. La radiación dispersada se observa a 90 grados del haz incidente. ¿Cuál es el corrimiento Compton? ¿Qué energía cinética se imprime al electrón de retroceso? Aplicando la fórmula que vimos anteriormente, tenemos que lambda' es igual a lambda sub 0 más h sobre mc por 1 menos coseno de teta. Conocemos h, que es la constante de Planck, que es 6.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo. También conocemos m, que es la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y c, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Vemos en el enunciado que nos dan el ángulo, que sería 90 grados, entonces ya tenemos todos los datos, simplemente es reemplazar en la fórmula que vimos antes, y tendríamos que delta lambda es igual a 2.43 por 10 a la menos 12 metros, que sería igual a 2.43 picómetros. En el punto B nos preguntan por la energía cinética, entonces recordamos la ecuación hc sobre lambda sub 0 es igual a hc sobre lambda' más kE. De acá nos hace falta hallar lambda', entonces sustituimos lambda' es igual a lambda sub 0 más delta lambda. Y obtenemos que K es igual a hc por delta lambda sobre lambda sub 0 que multiplica a lambda sub 0 más delta lambda. Ya reemplazando todos los valores en la ecuación, tenemos que K es igual a 4.72 por 10 a la menos 17 joules, que es igual a 295 electronvoltios. Ahora, para este ejercicio tenemos que de un bloque de material se dispersan rayos X con longitud de onda lambda sub 0 igual a 0.200.000 nanómetros. Los rayos X dispersados se observan en un ángulo de 45 grados con el haz incidente y nos piden calcular la longitud de onda final. Entonces, de la ecuación que anteriormente se demostró, despejamos la lambda final y la ecuación nos queda lambda inicial más la constante de Planck por 1 menos coseno de teta sobre la masa del electrón por c. Y nos queda entonces, pasamos los nanómetros a metros y nos queda 0.200.000 por 10 a la menos 9 metros más la constante de Planck, que es 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, por 1 menos el coseno de 45 grados, que es el que nos indican, sobre la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, que es la velocidad de la luz. Y todo eso nos da un resultado de 0.200.710 nanómetros.